morning. I see a lot of the kids have gone, but if you haven't yet, kids can go to Sunday school. This morning we're going to be reading from Matthew chapter 18. Buenos días, hermanos. Los niños pueden ir a sus clases y la lectura del día de hoy es Mateo. Vamos a leer Mateo 18, 21 y después vamos a ir al 32 y después vamos a ir a Mateo 19. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora vamos a Mateo 18, 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y después nos vamos al capítulo 19, 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Good morning. Buenos días, hermanos. And again, just want to express my deep appreciation for our musicians who lead us Quiero in worship. darles gracias a nuestros hermanos de la alabanza. Muchas gracias por dirigir la alabanza. A los hermanos del sonido, Live stream guys, del PowerPoint, appreciate you just helping los que nos ayudan a que este servicio esté disponible por el Internet. As we were worshiping this morning, I was just really impressed upon my heart that Mientras estábamos alabando al Señor esta mañana, regardless where we come Señor me habló, estaba muy impresionada, que no importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan cómodos estemos, from, that makes each and every solo hay one una of us cosa acceptable que nos in the hace sight of Christ. aceptables ante Dios, solo We sang una about it cosa, this morning. y lo That is cantamos, shed lo alabamos blood esta of mañana, Jesus Christ, y es la finished sangre, work of the cross. la sangre que nos cubre That de is why Jesucristo, we la sangre worship. que se derramó That is why we en praise Jesucristo, and sing. y por eso le alabamos Because if y it le were not amamos. for what Jesus Porque si Christ no did hubiese sido at por the lo que cross, Jesús hizo shedding en blood la for cruz, us, derramar su none sangre of por us nosotros, would be accepted. ninguno de None of nosotros us seríamos would be in right aceptables, standing before Him. nadie seríamos correctos So ante we're la going to be presencia del taking a Señor. look at this passage that Vamos Aaron read over. This is part 2 of a a study estudiar that es la we parte began 2 last de lo week. que estuvimos estudiando la If you semana missed last pasada. week, we're going to
Si se perdieron la semana pasada, te encontrarás en tal vez una gran desventaja al intentar de comprender el mensaje de hoy. Esperemos que no, pero si no, les pedimos que también escuchen lo de la semana pasada. Y oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu profundo amor, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, que has enviado a tu único Hijo para ser salvos. Señor, y que a veces con frecuencia olvidamos que solamente por ti, Señor, y lo único que nos hace aceptables ante ti es por tu sangre, Señor, derramada. Y que, Señor, no podemos solamente nosotros con nuestras fuerzas justificarnos ante tu presencia, Señor. No hay ley, Señor. No hay ley que nos pueda salvar. Nunca la ley nos puede hacer correctos y justos ante ti o aceptables ante ti. Señor, es solamente tu gracia y tu amor. Mantén eso en nosotros, en nuestra mente el día de hoy. Y Señor, oramos para que tú nos capacites por medio de tu Espíritu Santo, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ver más allá las palabras, la letra de la ley, y que podamos ver más allá y que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres dar a entender hoy. Y que tú eres, Señor, perfecto, nosotros no. Y que, Señor, tú has hecho lo que ha sido necesario para que nosotros seamos aceptables ante ti. Padre, gracias te damos y pedimos que, Señor, tú me capacites por medio de tu Espíritu Santo para que yo pueda compartir la palabra, tu palabra, Señor, y que Señor, que tú retengas y detengas al enemigo si quiere cambiar, Señor, o cambiar lo que es tu palabra, Señor, porque, Señor, te necesitamos. Y oramos que tú llenes nuestros corazones de compasión de uno al otro y que podamos reconocer que todos, Señor, estamos aquí y que separados de ti no somos nadie y somos condenados. Y, Señor, somos aceptados porque tú nos has amado y nada más nos hace aceptables sino tú, Señor Jesucristo. Así que por eso te alabamos y te adoramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que oremos en esta oración, oramos para que seamos aceptables y podamos entender tu palabra en el día de hoy. Amén. En nuestro último estudio analizamos el matrimonio y el divorcio de Israel por parte de Dios como un ejemplo para los cristianos que se encuentran en una relación matrimonial difícil, una relación difícil. Y vimos la semana pasada que Dios sabe lo que se siente ser traicionado por quien se ama. Dios sabe lo que se siente ser engañado, no ser amado por quien se ama. Sabe que se siente ser abandonado por quien uno ama. Dios sabe lo que es vivir con el dolor y el rechazo del divorcio. Él ha estado ahí. Y de hecho, lo sigue viviendo. Pero Dios no ha renunciado a su relación de pacto con Israel. Él está viviendo esa relación con Israel como un modelo, como un ejemplo para todos nosotros, lo que es una relación, su pacto con nosotros y cómo tenemos que ser unos con otros. También repasamos brevemente el capítulo 18 como el contexto que sienta las bases de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y el nuevo matrimonio en el capítulo 19. Y estamos llamados todos a tomar la iniciativa de ir a quienes pecan contra nosotros, perdonarlos y buscar su arrepentimiento, traerlos a la reconciliación y restaurar la relación dañada.
Nosotros no esperamos por ellos a que vengan a nosotros. Como Dios lo hizo, nosotros vamos al que nos ofendió. Eso es lo que trata el capítulo 18. Así que entonces el capítulo 19 se aplica en principio a un matrimonio difícil y se plantea la pregunta, ¿bajo qué circunstancias podemos tirar la toalla, darnos por vencidos y renunciar a nuestro matrimonio y estar con alguien más a quien sea más fácil de amar? Esa es la pregunta. En muchas iglesias ha sido común tratar el adulterio como un punto de no retorno. No hay vuelta atrás. El adulterio se considera el pecado imperdonable que automáticamente da derecho al cónyuge traicionado a solicitar el divorcio sin más trámites. Sin embargo, esa forma de tratar al ofensor es incoherente con Mateo 18 y con el ejemplo que Dios da a la infiel Israel, con quien se relaciona como un esposo. Israel fue adúltera durante 700 años antes de que Dios la despidiera, o sea, se divorciara de ella. Pero casi inmediatamente Dios comenzó a llamarla de vuelta a sí mismo, afirmando que aún estaba casado con ella. A lo largo de la Biblia, Dios afirma que nunca se rendirá ante la adúltera Israel y que un día su relación con Dios será restaurada por completo. Entonces, ¿por qué hoy tratamos ese mismo pecado en el matrimonio como imperdonable y motivo justificable para un divorcio inmediato? ¿Estamos acaso justificados según las Escrituras al afirmar que el adulterio pone fin al matrimonio y libera al cónyuge para volver a casarse con la bendición de Dios? ¿Es adulterio el único pecado que no necesitamos perdonar? En el sentido de buscar la reconciliación y restaurar la relación, como enseña el capítulo 18. ¿Es adulterio la excepción para eso? Así que vayamos a Mateo 19, 1, 2. Cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de Galilea. Ahora emprende su último viaje hacia Jerusalén y la cruz. De Galilea, donde termina su ministerio, hacia Jerusalén y la cruz. Irá a morir. Tiene sus ojos fijados en la cruz para podernos salvar. Irá a morir para salvarnos de nuestro pecado. Tengan en cuenta que esta es la mentalidad y el enfoque de Jesús en el capítulo 19, el de dar su vida para salvarnos, para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Y llegó a la región de Judea, al otro lado de Jerusalén, versículo 2, y le siguió mucha gente, y allí lo sanó. Observe que mientras Jesús se encamina hacia su crucifixión, sigue preocupándose por el sufrimiento de quienes lo rechazan como su rey y continúa sanándolos de sus enfermedades y aflicciones. Esta es la naturaleza de nuestro Dios, quien lo está rechazando, que no quiere nada bueno de Él, continúa sanándolos de sus enfermedades y aflicciones. Esta habilidad de bendecirlos, de restaurarlos, de sanarlos, de llenarlos, es porque Él va a la cruz a pagar por sus pecados. Él va a la cruz para poder ser esto posible. Esta es la naturaleza de nuestro Dios, tanto el Padre en el Antiguo Testamento como su Hijo en el Nuevo, pues son uno solo, la misma naturaleza, compasión, gracia, misericordia.
sobre nuestra rebelión en la historia de como humanos. Mateo 19:3. También se acercaron a él los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que estaban desesperadamente queriendo justificar su acto, su actitud, su conducta, y ellos querían defenderse y justificarse y diciendo, somos los necesariamente buenos con la ley, no necesitamos más. Así que para tentar a Jesús, le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Los líderes religiosos presentaron una gran variedad de razones que justificaban entregarle a su cónyuge los documentos legales redactados por un tribunal humano y divorciarse. Entonces, con base a la autoridad del hombre, ya no estás casado y puedes iniciar una nueva relación con otra persona sin ser culpable de adulterio contra tu primer cónyuge, sin ningún problema de culpabilidad, de problema con tu conciencia. No tienes que sentirte mal porque la documentación legal correspondiente, ya no eres un hombre o una mujer casados. Estás de nuevo legalmente disponible, soltero. Esto es lo que los fariseos tenían en mente. Su única preocupación es legalmente, esta ley que ellos tenían. Por cuanto sea legal, estoy bien. Es esencialmente el mismo sistema de divorcio que tenemos en nuestro país hoy en día. Y al igual que los líderes religiosos de la época de Jesús, la mayoría de los líderes religiosos actuales han adoptado esa misma forma de pensar y animar a muchos cristianos a divorciarse de sus cónyuges infieles y volverse a casar con otra persona. En respuesta a la pregunta de los fariseos, Jesús les recordó lo que Dios quiere para el matrimonio. I hold the teaching in our churches primarily responsible for the way many Christians have gone in this. Hay muchas formas, muchas iglesias toman esto de diferente forma. El fracaso humano en vivir a la altura del plan de Dios nunca justifica cambiar el plan de Dios para adaptarlo a nuestro fracaso. La respuesta de Dios al fracaso humano nunca es manipular la ley, sino siempre señalarnos la cruz. Jesús tuvo que experimentar la cruz porque el diseño de Dios no podía modificarse. El fracaso humano en vivir a la altura del plan de Dios nunca justifica cambiar el plan de Dios para adaptarlo a nuestro fracaso. ¿Cuál es nuestro deseo? Es querer ser como tú, Jesús, como tú, Dios. Y yo sé que nunca puedo ser como tú con mis propios esfuerzos. Es solamente por tu trabajo de Dios en mí, por la esperanza de que yo pueda ser, que Jesús viva en mí, es como yo puedo llegar a alcanzar y tener esa conducta como la de Dios. El fracaso humano en vivir a la altura del plan de Dios nunca justifica cambiar el plan de Dios para adaptarlo a nuestro fracaso. La respuesta de Dios al fracaso humano nunca es manipular la ley, sino siempre señalarnos la cruz. ¿Cuál es la respuesta a nuestro fracaso que siempre nos lleva a la cruz? Jesucristo. Jesús tuvo que experimentar la cruz porque el diseño de Dios no podía modificarse. El plan para nosotros era la forma, el camino, era lo que tenía que ser. Jesús tenía que morir por nosotros. Nosotros no podemos
pagar. Nosotros no podemos arreglar nada, pero Él puede y lo hizo. En la cruz encontramos perdón por nuestras fallas y la gracia para vencer nuestro pecado y darnos poder para vivir como Dios desea. Verse 4. And Jesus answered and said to these Pharisees who were questioning him, "Have you not read?" En Mateo 19, 4, 6, Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, vayamos a Génesis, es lo que les está diciendo, que es su creador, quien los ha hecho, no lo han leído, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús describe un asombroso misterio espiritual que ocurre en la unión matrimonial, en esa unión matrimonial. Dice que lo que comenzó siendo dos, Dios los une de tal manera que se convierten en uno solo, y ya no son divisibles. Yo veo dos personas caminando. ¿Qué pasó? Está hablando aquí espiritualmente, algo que va más allá de nuestro entendimiento. Así que yo lo creo. Él dice que los dos se han hecho una carne y que no son más separados. La manifestación física de lo que sucede en el matrimonio es la unión del esperma del hombre y el óvulo de la mujer. Las dos entidades vivientes separadas se unen y forman una nueva vida que nunca podrá dividirse en dos. Una vez que ya están juntos, no se pueden separar. La Biblia enseña que cuando nos casamos, nos sucede algo similar como esposo y esposa. Nos convertimos en uno y algo en la esencia misma de nuestro ser se altera permanentemente, unido por Dios e inseparable. Por lo tanto, el divorcio viola el milagro del matrimonio de la misma manera que el aborto viola el milagro de la concepción. Así como el aborto destruye la creación de lo que Dios reunió en el vientre materno, el divorcio destruye la creación de lo que Dios reunió en la unión del pacto entre un esposo y una esposa. Por eso el Señor dice en Malaquías 2:16 que aborrece el divorcio porque cubre de violencia al vestido. Tanto el embarazo como el matrimonio pueden ser indeseados por el hombre, no amados por el hombre, una terrible inconveniencia para el hombre, pero tienen un propósito y Dios quiere que continúen. Versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A menudo la gente malinterpreta esta afirmación y dice, Dios no quería que nos casáramos en primer lugar, así que deberíamos de divorciarnos. Había señales, había banderas rojas, pero eso, sí, puede ser, podamos decir que a lo mejor había señales y no las entendíamos y aún así, pero ahora por eso deberíamos divorciarnos. Pero eso no es lo que Jesús dice, así como no podemos decir que un hijo no planeado, nacido fuera del matrimonio, deba ser abortado porque no se originó como Dios quiere que se coincidan los hijos, tampoco podemos decir que un principio deba terminarse, porque no comenzó como Dios quiere que se origine.
Incluso si te casaste con alguien en rebelión contra lo que sabías que era correcto. Una vez que estás casado, es la voluntad de Dios que permanezcas casado en la medida que dependa de ti. Y Él proveerá la gracia que es necesitada. Dios diseñó todos los matrimonios para que sean permanentes, para que permanezcan unidos. Leamos Mateo 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mandó carta de divorcio y repudiarla. Repudiarla significa divorciarse de ella. Solo hay un pasaje sobre el divorcio en todos los libros escritos por Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y se encuentra en Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Es el único versículo del que puedan pensar que se habló de esto. Si lees este pasaje con atención, verás que no hay ningún mandato para dar carta de divorcio. Lean con atención y vamos a ver Deuteronomio 24, 1 al 4. No hay un comando para dar carta de divorcio. Estos versículos revelan que el divorcio era algo que ocurría en los días de Moisés, y Moisés aparentemente lo permitía, pero este pasaje no lo ordena ni lo aprueba, ni especifica ninguna causal de divorcio. Veamos Deuteronomio 24, 1, 4. Si un hombre toma esposa y se casa con ella y resulta que ella no le agrada por haber hallado en ella alguna inmundicia y le escribe carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Si ella se ha ido de su casa y se casa con otro hombre, si este último la detesta y le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. O si muere el último esposo que la tomó por esposa, entonces su primer esposo que la divorció no podrá volver a tomarla por esposa después de que se haya contaminado, porque es abominación ante el Señor. Así pues, Dios está hablando por medio de Moisés. Permitió el divorcio. Dios, por medio de Moisés, permitió el divorcio y permitió las segundas nupcias, pero ordenó que después de las segundas nupcias, la primera pareja nunca más pudiera volver a estar junta. Era el final. Por lo tanto, la restauración del matrimonio después del divorcio es posible hasta que uno de los cónyuges se vuelva a casar. No es el divorcio inicial, sino el nuevo matrimonio lo que cierra definitivamente la puerta a cualquier posibilidad futura de restauración del primer matrimonio. Ahora, en el versículo 8, Mateo 19:8, Jesús nos da una explicación de por qué se permitía el divorcio en aquel entonces. Mateo 19:8. Vayan conmigo, Mateo 19:8. Les dijo Jesús, le está hablando a los fariseos, Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. El contexto histórico de la autorización del divorcio por parte de Moisés fue durante los 40 años que Israel pasó vagando por el desierto debido a su rebelión crónica y desobediencia contra Dios. Estaban deliberadamente decididos a no acatar la voluntad de Dios. Tal rebelión obstinada contra la voluntad de Dios es la esencia de la dureza del corazón que está hablando en Mateo. Permitir el divorcio es la complacencia de Dios con los corazones endurecidos contra Él.
Así que por eso permitía el divorcio. Era como la acomodación de Dios con los corazones endurecidos contra Él. No es una expresión de su aprobación, no, ni hay ninguna bendición asociada con ello. Salmo 106:15 dice, y les concedió lo que pidieron cuando estaban en el desierto, pero envió debilidad a sus almas. A veces el divorcio es una concesión. Cuando Dios permite el divorcio, es una concesión misericordiosa para minimizar el dolor, el conflicto, el daño que puede causarse en un hogar donde uno o ambos cónyuges están en rebeldía y decididos a no someterse a la voluntad de Dios. Dios dirá, ok, váyanse a sus cuartos. Cada quien a su cuarto antes de que se vayan a dañar más. Es un decir. Aunque Dios permite e incluso se adapta a nuestro rechazo insensible de su perfecta voluntad en favor de la nuestra, a veces llamada la voluntad permisiva de Dios. Choosing your own way and God allowing you to run that way is sometimes called God's permissive will. Algunos así le llaman. What is God's permissive will? ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Que Dios te deje hacer tu voluntad en vez de que insista en hacer su camino, en que Él insista en que tú sigas su camino. Pero esto no cambia el hecho de que Dios odia el divorcio. Dios permitirá cosas que odia. Miren, este mundo malvado está lleno de ejemplos de esas cosas destructivas que Él odia, pero permite. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, su intención es que, como Él lo ha hecho con nosotros, que extendamos el perdón a nuestros cónyuges, que busquemos la reconciliación con nuestros cónyuges y que permanezcamos fieles a nuestras promesas, confiando en que Dios nos dará la gracia para poder hacerlo. No, ahora reconocer, yo reconozco y Dios reconoce que a veces estamos en una relación que definitivamente no se puede llevar. ¿Y entonces qué haces? Tu corazón está bien, pero no coopera, no se cede a Dios, está en rebelión con Dios. Nuestro llamado es ser seguidores de Dios y depender de su gracia para que Él nos capacite para vivir como Él. Y Él sabe lo que es estar así en esa relación, tipo de relación. Él está en ese tipo de relación con Israel. Ahora, en el versículo 9, Jesús responde la pregunta inicial de los fariseos sobre qué tipo de divorcio es lícito, es permisible, permitido. La ley refleja el carácter de Dios, así que la pregunta es, ¿qué tipo de divorcio es coherente con el carácter de Dios y por lo tanto adecuado para nosotros? Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Jesús hace una excepción con una condición bajo la cual se permite el matrimonio después del divorcio. Y eso es si la pareja ha cometido inmoralidad sexual. Esta traducción ahora de la Reina Valera 1960, que utiliza la frase inmoralidad sexual, refleja un sesgo teológico moderno y liberal. La palabra original griega que aquí se traduce como inmoralidad sexual es porneia, que suele traducirse como
fornicación, porneía. De hecho, la mayoría de las traducciones antiguas de la Biblia la tradujeron como fornicación. Older translations, the King James Bible, other older Bibles, it's translated as fornication. Now, this is part of the reason Esto parece una palabra muy extraña sexual immorality, because para una inmoralidad sexual. Esta palabra fornicación es muy extraña para Jesús. La palabra habitual para describir cualquier tipo de infidelidad sexual de un cónyuge casado sería adulterio, any form of no, sexual unfaithfulness no fornicación. Cualquier tipo de infidelidad sexual de un cónyuge en el contexto de un matrimonio es adulterio, no fornicación. Porneía o fornicación suele referirse a la actividad sexual antes del matrimonio y vamos a explicar todo esto más adelante. Esto indica que Jesús se refiere a la infidelidad conyugal normal, no se refiere al adulterio. En sentido literal, Jesús decía que la única causa legítima para divorciarse de un cónyuge es si comete fornicación, ya sea él o ella cometieran fornicación, es decir, si tuvo relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja antes de casarse. ¿Qué se refiere esto? Lo van a ver más adelante. Entonces, ¿por qué Jesús se refiere a esto como causa para divorciarse de una esposa si se trata de un pecado que ocurre antes del matrimonio? ¿Cómo? ¿Y por qué se divorciarían si ni siquiera estuvieran casados? Vamos a explicarlo, el contexto, ¿ok? Las pistas provienen de la comparación de otras escrituras sobre el divorcio. Jesús también enseña sobre el divorcio en Marcos y Lucas. Marcos lo vemos en Marcos 11 y 12. Les dice aquí, Jesús les dijo, y esto es en Marcos, este es en el mismo evento, ¿ok? Jesús les dice, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, sin excepciones. Y si una mujer se divorcia con su marido y se casa con otro, comete adulterio, sin excepciones. Volverse a casarte después del divorcio es adulterio. Volver a casarse después del divorcio siempre es adulterio. Y en Lucas 16, 18, Jesús dice, mismo que en Marcos, volver a casarse después del divorcio siempre es adulterio, sin excepciones. Entonces, ¿por qué solo Mateo da una excepción en una redacción extraña que permite el divorcio en caso de fornicación? Bueno, primero, tenga en cuenta que Mateo fue escrito para un público judío. El libro de Mateo se dirigía a un público judío. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 19 de Mateo, la excepción de Jesús da para permitir el divorcio es que en el caso de porneía, fornicación, relaciones sexuales premaritales, pero tanto en Marcos como en Lucas, están escritos para un público gentil. Jesús no menciona ninguna excepción permitida, solo en Mateo, porque es para los judíos. ¿Por qué? Porque la excepción se refiere específicamente a una práctica cultural judía. Los judíos tenían una práctica tradicional conocida como el compromiso matrimonial, que no practicaban los gentiles griegos ni romanos. El compromiso matrimonial era similar al compromiso de hoy, pero mucho más formal y vinculante. Explico. En un compromiso matrimonial judío, cuando un joven quería casarse con una mujer, le proponía matrimonio, recibía el permiso del padre y pagaba el precio de la nueva. Luego,
El hombre y la mujer participaban en una ceremonia formal en la que se comprometían el uno con el otro. Desde entonces hasta que se casaron, el hombre era considerado su esposo y la mujer su esposa. Aunque estaban separados, no estaban juntos, aunque aún no habían hecho un pacto y no tuvieron relaciones sexuales, hasta la boda ellos eran considerados casados, un matrimonio. Y si bien un compromiso judío era vinculante, solo podía romperse ese compromiso que hacían mediante un divorcio formal y vid. Solo los judíos tenían esta práctica y el libro de Mateo fue escrito para judíos, recuerden. Y si un esposo o esposa comprometidos eran infieles de su boda y tenían relaciones sexuales con un tercero, esa relación se consideraba fornicación, no adulterio, porque todavía no estaban unidos. Y divorciarse, terminar un compromiso matrimonial estaba permitido, sí, en caso de fornicación, porque la pareja aún se llamaba marido y mujer, mas aún no habían establecido un pacto entre sí ni se habían convertido en una sola carne sexualmente. Por lo tanto, no se estaría cometiendo adulterio al comprometerse y casarse con otra persona. Después, en tal caso, porque aunque se les llama marido y mujer, aún no se han casado y no se han roto los votos del pacto. De hecho, Mateo ya había descrito un incidente similar que casi ocurrió. Mateo 1, 18 al 19. ¿Se imagina dónde vamos? Es un territorio de una historia de la Navidad. Mateo 1, 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con Jesús, antes de que se unieran, aún no casados, tenían un compromiso. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, siendo hombre justo, es decir, que no pecaba, pero tenía razón al planear esto en estas circunstancias y no queriendo exponerla públicamente, decidió repudiarla, literalmente, divorciarse de ella en secreto. Recuerden que estaban comprometidos, pero aún no unidos. Por lo tanto, Jesús enseña que el único momento lícito, legítimo y que honra a Dios para divorciarse de su cónyuge, según la voluntad de Dios, es durante el periodo de compromiso. Cuando te comprometes antes de haber hecho los votos de pacto y de haber entrado en unión sexual. Pero una vez hechos estos votos y concluida la unión sexual, están unidos permanentemente por Dios y todo divorcio es pecado y todo nuevo matrimonio después del divorcio es adulterio. Este es el diseño de Dios y simplemente no hay manera de cambiarlo. Buscar las lagunas en su ley no te hace justo. El divorcio y el nuevo matrimonio ocurren a diario en nuestra cultura impía y debido a la dureza espiritual de nuestros corazones, que dificulta tanto el verdadero perdón y la reconciliación cuando hemos pecado y han sido víctimas de pecado. Dios misericordiosamente permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Sin embargo, ninguna manipulación en la interpretación de las Escrituras puede hacer que esto sea correcto, agradable o aceptable a los ojos de Dios. Ni el divorcio ni el nuevo matrimonio después del divorcio son la voluntad de Dios para quienes buscan ser guiados
por Él. His righteousness has been imputed to me. La voluntad de Dios es siempre permanecer fieles a nuestros votos de pacto y acercarnos a quienes han pecado contra nosotros. Gracias, Señor. Divorce and remarriage happen every day in our ungodly culture. And because of the Recuerden, spiritual hardness hoy en of our día hearts, esto sucede todos los días, a diario, en nuestra cultura. Hay diferentes divorcios por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, no importando cuál sea. till you've been there yourself, don't you Hasta dare que criticize someone ustedes else. ustedes se encuentren en esa situación, no se atrevan a decir o hablar mal de esas personas. No se atrevan a decir, tú sí puedes, o esto no es fácil, no es difícil. No saben. No amount of manipulating the interpretation of Scripture, the No hay interpretation of ninguna the law, forma, ninguna manipulación en la interpretación de las Escrituras que puede hacer que esto sea correcto are never God's will o agradable, aceptable a los hijos de Dios. Ni el divorcio, ni el nuevo matrimonio después del divorcio son la voluntad de Dios para quienes buscan ser guiados por el Señor. This is the one. Hoy hay tantos God's will, temas que podemos hablar, pero hoy ese es el tema de hoy. La voluntad de Dios es siempre permanecer fieles a nuestros votos de pacto y acercarnos a quienes han pecado contra nosotros, no importa cuál haya sido, ni cómo esté nuestra relación, incluso si el pecado es adulterio, and to y extender un perdón genuino and to work y obrar por la gracia de Dios para que la persona ofensora se arrepienta, se reconcilie y restaure el matrimonio. look to God in his relationship with Vean a Dios como un patrón, Dios y la iglesia, Dios y Israel. following the example of Esto sigue el ejemplo de Dios mismo, quien sigue trabajando activamente y esperando que Israel se arrepienta y regrese a Él. So you're in this together with God. Así que estamos en esto junto con Dios. Esto refleja la permanencia de las promesas del pacto de Dios de nunca dejarnos ni nunca abandonarnos. Y así como la permanencia del matrimonio de Dios con nosotros es al 100% su obra de la gracia de Dios, también debemos depender 100% de la obra de la gracia de Dios para la permanencia de nuestro matrimonio. Hermanos, nosotros podemos solamente con Dios en nuestro matrimonio podemos mantener y surgir adelante. Nuestra única esperanza es Jesucristo, es nuestra única esperanza su gracia. Therefore, Por lo tanto, coming to this point in this study, many of us hasta este estudio, muchos de nosotros tal vez pensamos, si lo que la Biblia enseña es correcto, then we have sinned. entonces hemos pecado. What do we do now? ¿Qué haremos ahora? Si has Many estado en have esta wrongly situación. sought to find a Muchos han solution buscado to the erróneamente law. una solución a nuestro pecado en la ley, lugar equivocado, buscando una escapatoria, una cláusula de excepción que me haga aceptable. La mala noticia es que la ley nos condena a todos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de la ley de Dios. Quizás no hemos todos cometido todos los pecados, pero hemos cometido pecados. Todos somos cortos hasta la gracia del Señor. Quizás no hayas pecado en el área del divorcio o del nuevo matrimonio, pero todos hemos pecado en algún aspecto. Todos necesitamos por igual el perdón y la gracia de Dios, confesar nuestros pecados. La respuesta de todos nuestros pecados, sin importar cuál sean, es confesarlos y buscar la respuesta en la cruz. Jesús iba camino a la cruz para pagar por nuestros pecados. Cuando enseñó estas cosas, iba a la cruz para proporcionar la única manera posible para que cualquiera de nosotros
escapara de la culpa de nuestro What can pecado. wash away my sin? ¿Qué puede lavar mi pecado? Nothing but the blood. Nada, solo la sangre de What Jesús. can make me whole again? Clama a Jesús para que te Nothing but perdone the blood of y Jesus. te perdone tus pecados. ¿Qué me puede hacer Can be washed completo? Nada can más que la be sangre de made Jesús. again by the blood of Jesus. Call upon Jesus Si to confesamos forgive nuestro and to pecado, pardon you from your sin. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso si usted fue el culpable de su primer divorcio, tal vez fuiste brutal, infiel. El adulterio no es un pecado imperdonable. Puede que tu cónyuge nunca lo perdone, pero Dios sí, porque Él ya pagó la pena por su pecado. Si se divorció y se volvió a casar, su segundo matrimonio es vinculante y la Biblia lo reconoce como matrimonio. Si se volvió a casar, hizo votos, estableció un pacto ante Dios y se formó una unión en una sola carne, está casado. No debe tomarse a la ligera. No debe menospreciar su matrimonio actual. Nunca debe divorciarse por segunda vez y regresar con su primer cónyuge. La Biblia lo prohíbe. No puede hacer eso. Tampoco debe usted divorciarse de nuevo y vivir soltero. Eso sería infidelidad a su segundo cónyuge. Dos divorcios no hacen un derecho. Recuerden que su matrimonio actual debe de ser cultivado, tratarlo y cuidarlo. El segundo matrimonio no se puede considerar menos que el primero, ¿verdad? El segundo matrimonio, aunque concebido en adulterio, es reconocido por Dios y por la Iglesia. Y como pareja casada son amados, valorados y tratados por igual, como cualquier otra pareja. Su matrimonio debe ser nutrido, protegido y provisto de todos los beneficios para maximizar sus posibilidades de éxito. Un segundo matrimonio después del divorcio no se considera inferior ni de segunda clase a un primer matrimonio, como tampoco se considera inferior ni de segunda clase a un hijo concebido fuera del matrimonio o un concebido dentro del matrimonio. Muchos de nosotros tenemos un historial de comportamiento pecaminoso del que no nos arrepentimos. Todos somos iguales ante Dios, aceptados por Dios por su gracia y misericordia. Independientemente de nuestros pecados pasados, es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y Él ha hecho todos sus hijos 100% aceptables, dignos de amor y amados. Este será el enfoque de nuestro estudio en los versículos 10 al 12. Paro aquí. Me he extendido. Si necesitan, tienen que salirse, tienen que irse, está bien. No, o si desean quedarse para oración, también está bien. Oremos. Padre, enséñanos la gracia de nuestro Dios. Líbranos de cualquier ley o legalismo o cualquier intento para justificar las bases por las cuales nos hemos comportado. Y Padre, oramos que Señor, que si estamos pecando hoy, que nosotros podamos ser humildes y poder venir ante ti y que, Señor, podamos entender que somos iguales ante ti y que tú nos puedes limpiar. Gracias, Dios,
Oramos para que en este día, Señor, cualquiera que no ha recibido, Padre, tu limpieza, tu perdón, Señor. Pedimos, Señor, y oramos, Padre, porque esas personas puedan venir ante ti y decir, perdón, Señor, perdónenme, y que puedan, Señor, aceptar sus pecados y aceptar que tú estás ahí para el perdón de sus pecados, que por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, en la cruz, nuestros pecados, Señor, son perdonados y venimos ante ti en arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús oramos y pedimos por tu gracia continua. Amén.